Desperté en un mundo, sumido en la oscuridad, con un vacío tan profundo que parecía tragar hasta el más mínimo susurro. Mis ojos buscaron algo familiar en las tinieblas, pero solo encontraron sombras y siluetas distorsionadas. La sensación era como estar flotando en el espacio, pero sabía que estaba en la Tierra, o al menos lo que quedaba de ella. Intenté contactar a mi equipo a través de la radio, pero solo obtuve estática, un ruido que parecía tan desolado como el paisaje que me rodeaba. Mis compañeros, que hasta hace poco estaban a mi lado, habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo había llegado a este punto? Mientras luchaba por entender mi entorno, fragmentos de recuerdos comenzaron a brotar en mi mente. Recordé el día en que el cielo se abrió y una nave alienígena se estrelló en nuestro mundo. Fue un evento que cambió todo, un antes y un después en nuestra historia. Pero no fue la llegada de la nave lo que desencadenó el caos, sino lo que encontramos dentro de ella. Los cuerpos de los extraterrestres, aunque biológicamente distintos, tenían algo en común con nosotros, una partícula en su ADN que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la física. Ese descubrimiento se mantuvo en secreto, oculto a los ojos del mundo, mientras los gobiernos y científicos trataban de desentrañar sus misterios. Un año después, ellos vinieron. Seres de una dimensión diferente, con una apariencia etérea y distorsionada, como si estuvieran hechos de sombras y luz. Sus cuerpos proyectaban una presencia enigmática y casi fantasmal. Su aparición ante el mundo fue pacífica. Venían a reclamar a los suyos y ofrecían a cambio conocimiento. Pero la humanidad, cegada por la codicia y el poder que prometía esa partícula, optó por un camino diferente. Ahora estoy aquí, en un mundo que apenas reconozco, un testigo de las consecuencias de nuestras acciones. El cielo antes lleno de estrellas, ahora es un lienzo vacío, con la nave extraterrestre inerte, suspendida en él, como un monumento a nuestro fracaso. Aquella mañana del año 2027, cuando el mundo se sacudió con la noticia de una nave alienígena estrellada, yo era solo un observador más, pegado a la pantalla del televisor. Vimos imágenes borrosas, un objeto extraño, enterrado en un campo remoto, rodeado por vehículos militares y científicos apresurados. A pesar de la distancia, la curiosidad y el asombro nos unían a todos. En los días siguientes, los rumores volaron. Algunos hablaban de un salto tecnológico sin precedentes, otros temían una invasión, pero lo que nos mantuvo a todos en vilo fue el silencio del gobierno. No sabíamos que dentro de esa nave se encontraba algo mucho más extraordinario que cualquier tecnología, una partícula en el ADN de los extraterrestres que desafiaba nuestra comprensión de la física del espacio-tiempo, la cual llamaron partícula cero. Un año después, en 2028, el primer contacto ocurrió. No fue como nada que hubiéramos imaginado o visto en las películas. No hubo rayos láser ni invasiones. En cambio, fue un momento de asombro. Las criaturas que descendieron en su nave brillante parecían hechas de sombras y luz. Sus cuerpos fluctuaban como si no pertenecieran completamente a nuestra realidad. Recuerdo cómo se formaron multitudes en las calles, con los ojos al cielo, mientras los alienígenas se comunicaban. No necesitaban palabras. Su mensaje era claro, y se transmitía directamente a nuestras mentes. Venían en son de paz. Ofrecieron compartir su conocimiento del universo, a cambio de recuperar su nave y los cuerpos de sus camaradas caídos. Fue un momento de unidad y esperanza. En todas partes, la gente celebraba el inicio de una nueva era, una era de cooperación y entendimiento entre mundos. Sin embargo, esa esperanza se vio empañada por los deseos ocultos de aquellos en el poder. A puerta cerrada, algunos gobiernos, incluido el mío, se obsesionaron con el potencial de la partícula alienígena. Lo veían como una clave para el poder supremo, una manera de avanzar nuestra tecnología y armamento más allá de los límites conocidos. En mi papel como militar,
Fui testigo de esta ambición desde las sombras. Vi cómo la codicia se arraigaba, cómo los líderes mundiales se alejaban del camino de la cooperación y la paz. Fue una transformación sutil al principio, pero con cada día que pasaba, el abismo entre nuestra especie y nuestros visitantes se hacía más profundo, alimentando un conflicto que pronto nos superaría a todos. A medida que avanzaba el año 2028, la fascinación inicial con nuestros visitantes alienígenas dio paso a una corriente subterránea de ambición y miedo. En los pasillos del poder, la partícula encontrada en el ADN alienígena se convirtió en el centro de un torbellino de conspiraciones y planes secretos. Como militar, aunque retirado, mantenía contactos que me permitían vislumbrar lo que se cosía detrás de las cortinas diplomáticas. Y lo que vi no fue alentador. Los líderes mundiales, encandilados por la promesa de un poder sin precedentes, empezaron a tramar cómo podrían usar la partícula para su beneficio. En reuniones a puerta cerrada, escuché discusiones sobre armamento avanzado, energía ilimitada y viajes en el tiempo. La codicia brillaba en sus ojos, eclipsando cualquier consideración ética o moral. Los extraterrestres, una vez vistos como heraldos de una nueva era de entendimiento, ahora eran percibidos como meros proveedores de un recurso invaluable. Mientras tanto, en la sociedad, la desconfianza hacia los alienígenas crecía. Alimentados por teorías conspirativas y el miedo a lo desconocido, muchos empezaron a cuestionar las verdaderas intenciones de nuestros visitantes. Los medios de comunicación jugaban con esta narrativa, alternando entre la maravilla de nuestro primer contacto y el temor a una posible amenaza oculta. Este clima de incertidumbre y desconfianza se extendía como una sombra sobre nuestras interacciones con los extraterrestres. En el año 2029, la tensión alcanzó su punto de ebullición. Los intentos de los gobiernos por controlar y explotar la partícula alienígena se hicieron más audaces y descarados. Operaciones secretas para apoderarse de más muestras de ADN alienígena se llevaron a cabo, a menudo con consecuencias desastrosas. Los alienígenas, que hasta ese momento habían mostrado una paciencia y una disposición al diálogo notables, comenzaron a mostrar signos de desconfianza. Desde mi posición de retiro, veía con creciente inquietud cómo nos encaminábamos hacia un conflicto inevitable. La humanidad cegada por la ambición estaba jugando un juego peligroso, uno que amenazaba con desencadenar una guerra para la cual no estábamos ni remotamente preparados. Los alienígenas, con su tecnología avanzada y capacidades desconocidas, eran un adversario formidable. Cuando la guerra finalmente estalló, no fue una sorpresa. Fue el resultado inevitable de años de desconfianza, miedo y codicia. Y en ese momento, cuando el mundo se sumergió en el caos, supe que regresaría al servicio, no solo como soldado, sino como testigo de una tragedia que había visto gestarse desde sus inicios. La guerra estalló en el año 2029, con un estallido súbito pero no inesperado. La tensión había estado creciendo, como una tormenta que se cierne en el horizonte, y cuando finalmente llegó, nos golpeó con una ferocidad que nos dejó atónitos. Recuerdo el día en que todo cambió. Estaba en casa, intentando disfrutar de una tranquila mañana de retiro, cuando la noticia irrumpió en cada canal. Enfrentamientos violentos habían estallado en varios puntos del globo, donde se encontraban las delegaciones alienígenas. No eran los típicos conflictos a los que estábamos acostumbrados, eran algo completamente nuevo y aterrador. Los alienígenas, que hasta ahora habían mostrado una disposición pacífica, respondieron con una fuerza y una tecnología que nos dejaron paralizados. Sus naves antes inofensivas en el cielo se convirtieron en armas que poseían energía avanzada, capaces de desintegrar materia con precisión quirúrgica. Emitían pulsos luminosos que al impactar causaban una destrucción total en estructuras y seres vivos en un instante. Su poder destructivo era inmenso. Los ejércitos humanos, incluso con su avanzada tecnología militar,
no estaban preparados para este tipo de combate. La diferencia era abismal, como comparar una flecha con un misil. Me llamaron de nuevo al servicio, y sin dudarlo acepté. Sabía que mi experiencia y conocimientos podrían ser útiles, pero en el fondo, también quería ser testigo de los acontecimientos, entender cómo habíamos llegado a este punto de no retorno. Los primeros días de la guerra fueron un caos. Las ciudades fueron evacuadas, las bases militares se activaron, y el mundo entero parecía estar en estado de shock. Cada día traía noticias de destrucción y pérdida, y con ellas, una creciente sensación de desesperación. En el campo de batalla, la realidad era aún más dura. Nos enfrentábamos a un enemigo que no solo nos superaba en tecnología, sino que también parecía entender mejor que nosotros las reglas de este nuevo tipo de guerra. Como líder de un pequeño equipo de operaciones especiales, mi trabajo consistía en llevar a cabo misiones de reconocimiento y sabotaje. Pero cada misión se sentía más como un acto de supervivencia que una estrategia militar. Los alienígenas eran implacables, y cada encuentro con ellos nos recordaba cuán mal equipados estábamos para este enfrentamiento. La guerra nos cambió a todos. Lo que empezó como una defensa desesperada se convirtió en una lucha por la supervivencia. Los días se convirtieron en una serie interminable de batallas, retiradas y momentos efímeros de descanso, mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba bajo el peso de un conflicto que nunca debimos haber comenzado. La guerra había llegado a un punto crítico. Nos encontrábamos en un momento desesperado, donde la supervivencia se medía en horas, no en días. Fue entonces cuando se tomó la decisión que cambiaría todo: activar la partícula alienígena como un arma. Aunque muchos de nosotros teníamos dudas, la orden vino de arriba, y no había tiempo para debates. El mundo estaba al borde del abismo, y esta era nuestra última carta. Mi equipo y yo fuimos asignados para llevar a cabo la misión. Nos dirigimos a un laboratorio secreto, donde se había estado investigando la partícula. El ambiente en el laboratorio era tenso. Los científicos nos miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Nos explicaron brevemente el proceso. La partícula sería activada y dirigida hacia una de las naves alienígenas. Nadie sabía exactamente qué sucedería. Las pruebas realizadas no habían sido suficientes, pero las teorías iban desde una desactivación de sus sistemas hasta un daño irreparable a su estructura. El momento de la activación fue surrealista. Todos en el laboratorio se detuvieron, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente se activó la partícula, lo que siguió fue algo que ninguno de nosotros podría haber anticipado. En lugar de un arma devastadora, lo que se desató fue una transformación de la realidad misma. Al principio, fue como si estuviéramos viendo el mundo a través de un espejo roto. Las paredes del laboratorio parecían ondular, y el aire se llenó de un zumbido que resonaba hasta en nuestros huesos. Luego el cambio se volvió más drástico. El suelo bajo nuestros pies se distorsionó, las luces parpadearon y se extinguieron, y una sensación de vértigo nos invadió a todos. Cuando reaccioné y salí del laboratorio, la Tierra se transformó en un paisaje surrealista y desolado. Las estructuras y calles se retorcían extrañamente, como si fueran pinturas en un lienzo derretido, con extrañas estructuras flotando en el aire. El cielo estaba oscuro, privado de estrellas y luna, y la nave alienígena, antes llena de actividad y luz, ahora flotaba inerte y silenciosa. Mis compañeros de equipo desaparecieron, como si fueran borrados por la nueva realidad. Me encontré solo, en un mundo que ya no reconocía, sin forma de comunicarme con nadie. La partícula, lejos de ser un arma, había alterado el tejido mismo de nuestra existencia. Los últimos recuerdos, antes de que todo cambiara, están grabados en mi mente, con una claridad inquietante. Nos encontrábamos en el laboratorio, la tensión era palpable, y cuando activamos la partícula, un destello de luz abrumador llenó la sala, un resplandor tan intenso que nos dejó ciegos temporalmente. En ese momento, un silencio ensordecedor se apoderó de todo.
seguido por un zumbido que resonaba hasta en lo más profundo de nuestro ser. Luego, todo se sumió en la oscuridad. Cuando la luz regresó, el mundo que conocía había desaparecido. Me encontré solo, en un lugar extrañamente distorsionado y silencioso. Mis compañeros, que habían estado a mi lado solo momentos antes, habían desaparecido sin dejar rastro. La soledad y el desconcierto me invadieron. ¿Dónde estaban? ¿Qué había sucedido exactamente? Mientras deambulaba por este nuevo y desconcertante mundo, encontré a algunos civiles. Estaban tan perdidos y asustados como yo. Corrían en todas direcciones. Sus rostros reflejaban pánico y confusión, intentando comprender lo que había sucedido. Algunos se acercaron a mí, buscando respuestas, preguntándome qué había pasado, dónde estaban sus familias. Esperaban que como militar tuviera las respuestas, que pudiera guiarlos a través de este caos. Pero yo no tenía nada que ofrecerles, ninguna palabra de consuelo o explicación. Estaba tan perdido y desconcertado como ellos. La transformación del mundo había sido total y desgarradora. La partícula que habíamos activado no solo había alterado nuestro entorno, sino que también parecía haber borrado a las personas que conocíamos, dejándonos en un estado de incertidumbre absoluto. No sabía si mis compañeros, mi familia, mis amigos, aún existían en alguna forma, o si habían sido arrastrados por este cambio en la realidad. El destino de la humanidad, al igual que el del mundo, era incierto y sombrío. Me encontré parado, contemplando la nave extraterrestre, inerte en el cielo. Era una silueta oscura contra el firmamento vacío, un recordatorio silencioso de lo que habíamos hecho. En ese momento, con la nave flotando como un fantasma, sobre un mundo transformado, supe que lo que habíamos conocido se había perdido para siempre. En nuestra búsqueda de poder y conocimiento, habíamos desencadenado algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Y ahora, nos encontrábamos viviendo las consecuencias, solos, asustados y sumidos en la oscuridad, en un sitio extraño, sin saber qué será de nosotros. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, regalarme un pulgar arriba y dejar sus comentarios, ya que con esto me ayudan mucho para seguir creciendo. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.